Buen día. Bueno, muchas gracias a quienes nos acompañan de manera virtual y presencial. ¿Se escucha bien? Bueno, como dice el título, es para generar una conversación de explicar un poco de qué se trata esto, ¿no? Hay una diferencia, hay una identidad territorial, que es lo que queremos destacar con las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, que se registra como marca, pero es mucho más que una marca, y de eso va a tratar una parte de la charla. Ahí está. Bien. Ahí tienen, para los que no están en tema, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen rigen por la ley 25.380, ¿sí? Y es aplicable a productos agrícolas y alimentarios. La autoridad de aplicación es la Secretaría de Agricultura, y en el caso de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico es el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Digo esto para tener el marco de cuál es el marco regulatorio respecto de estos sellos de calidad. ¿Qué tenemos como novedades? Que bueno, estamos en 20 reconocimientos, 6 son denominaciones de origen y 14 son indicaciones geográficas. El último reconocimiento es el queso de Tafí del Valle, que es una IG que salió publicada la resolución el 31 de marzo de este año. Nosotros ya explicábamos en talleres el año pasado, hago igual una breve aclaración de qué hablamos con estos sellos de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Va a ser un sello que va a identificar un producto como originario de un territorio, de una región o de un país o de un lugar geográfico, como por ejemplo los valles calchaquíes, cuando determinada calidad o otras características del producto son atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico. En este origen geográfico consideramos la parte natural, los factores humanos, históricos, reputación. ¿Qué diferencia va a haber entre una IG y una DO? Es que en la DO la conformación de ese grupo solicitante tiene que generar un consejo regulador que va a tener una personería jurídica. En el caso del IG puede ser o no, no es obligación que exista este consejo con personería jurídica. Por otro lado, todo el proceso productivo y de elaboración de ese producto en una denominación de origen se debe hacer en la misma zona delimitada. Hay algunas pequeñas excepciones, pero son excepciones. Por lo general, todo el proceso, todas las cadenas para la elaboración de ese producto está dentro de la misma zona. Y por último, en una DO, estos factores que yo mencioné recién tienen que estar fundamentados, muy bien fundamentados, y ninguno puede faltar fundamentación. Tanto la IG como la DO vamos a fundamentar la parte natural, ese vínculo que tiene por su clima, por su suelo, pero además en la DO es mucho más exigente la fundamentación respecto de el factor humano, el histórico, y que tenga una reputación reconocida de generación en generación. Bien, ¿qué pasa con nuestros productos con IG en el mundo? Bueno, fue creciendo de a poco el tener más de estos sellos para Argentina. Tenemos ya yerba mate en Siri, Chile, con su sello, miel de flores de Atamisqui en Estados Unidos y Japón. Después Ana Laura nos va a contar un poquito sobre eso. El té argentino en Chile y el cordero patagónico en España. ¿Por qué sabemos esto? Porque ellos hacen uso del beneficio del reintegro de un 5% para exportación, entonces podemos tener estos datos. Quizá haya más, pero no tenemos nosotros relevados. Bien, ahora con respecto al título que pusimos. Las indicaciones geográficas son diferentes a las marcas, pero hay una parte que tienen una superposición y es lo que queríamos aclarar. Primero es un signo, que tiene que ver con el nombre, como dijimos recién, de una región, de un país, de una localidad. Y van a estar relacionados, ese sello va a tener mucho más significado que la marca comercial, porque además está queriendo informar no solo que es de ese lugar, de ese origen, sino además características particulares que tienen que ver con la cuestión organoléptica, por ejemplo. La titularidad va a pertenecer a un colectivo de productores de esa zona geográfica delimitada, a estas asociaciones o consejos reguladores que son los que solicitan el sello. En una marca la titularidad es de una empresa o sea, de una persona humana, en el caso que sea
monotributista, autónomo o la figura que tenga ante la FIP, sino una razón social. Su uso se va a usar para todos los productores que cumplan con ese protocolo que se presentó y que se aprobó por resolución para hacer uso de ese sello. Y en el caso de las marcas, el derecho de uso o licencia lo tiene una empresa, esa empresa sola. Es privado, es un derecho privado. Acá es un derecho colectivo de ese grupo que conforma la IG y la DO. Y la duración en cuanto a IG y DO no caducan siempre que el vínculo con el territorio se mantenga y se cumpla con lo que define la ley, digamos, ¿no? Con algunas cuestiones que tiene definida la ley nuestra. En el caso de las marcas deben renovarse generalmente cada 10 años. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque en realidad las IG y las DO también se registran ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial como marca para estar protegido ese grupo marcario, ese nombre que tiene la IG. Pero además está cubierto por la Ley de Denominación de Origen e Indicaciones Geográficas, entonces tiene mucha más protección. Y en esto que pusimos en el título, que es un activo intangible, porque muchas marcas, y hay ejemplos claros, y cuando dan las presentaciones justamente el presidente del INPI, tienen un valor que incluso es mayor a veces al valor de inmuebles o de otros bienes que puede tener la empresa. Y esto como claramente la marca Arcor, Coca-Cola, Adidas, digamos, ya per se como marcas tienen un valor muy importante. Entonces a la hora de negociar ese valor de marca también pesa. Y el por qué y el para qué, en este caso, es atribuible tanto para una marca comercial como para la IGDO en cuanto a que es la exclusividad de uso para ese rubro, para esa categoría. Incluso en la IG la protección a veces puede ir un poco más que esa categoría, dependiendo cuál sea el nombre que se quiera registrar como marca. Permite crear una identidad sólida y reconocible por el consumidor. Las IG y las DO van a acompañar a la marca comercial del producto, entonces, pero además van a estar notificando que ese producto es de ese origen y que cumple con determinadas características que lo hacen único. Acá ven el producto que está, la foto es de orégano, que es de la IG de San Carlos de Mendoza, orégano de San Carlos, tienen la etiqueta abajo, que se ve el logo de la IG, acompañado por el logo oficial de indicación geográfica, y un QR que te lleva información respecto de este producto. Y ahí es donde la mayoría de los 20 grupos que conforman la IG-IDO en este país es donde tienen que trabajar, porque ese valor intangible de la marca se va a dar con la estrategia de marketing que tenga. En algunos casos, por lugares turísticos en su zona ya son reconocidos per se, pero quizá no en toda la Argentina. En otros estamos posicionados de hace muchos años, como el caso del té argentino. Entonces es reforzar y cuidar esa marca. Y les hago el ejemplo de Café de Colombia. Ese café primero se registra como marca Juan Valdés en 1960. Posteriormente, cuando Colombia hace su ley, porque en América Latina las leyes de denominaciones de origen, indicaciones geográficas arrancan a partir del 2000, entre el 2000 y el 2010, algunos son recientes, como el caso de Paraguay y Bolivia, que hace poco tiempo que tienen su ley, empieza a incorporarse estos sellos de calidad diferenciada por su origen. Entonces Colombia arranca con una marca como Juan Valdés para protegerla justamente de imitaciones de café de otros lados del mundo, porque ya se había empezado a posicionar internacionalmente. Eso lo hace su grupo privado, o sea, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, y recién en el 2005 obtiene su denominación de origen en Colombia. Y rápidamente, por decir, porque solo 2 años, en el 2007 lo reconoce la Unión Europea, en el 2012 Suiza y en el 2020 el Reino Unido. Digo, voy contando esto porque arranca como una marca, pero posteriormente se busca una protección mucho mayor a través de la IG y la denominación de origen en este caso. La Unión Europea lo reconoce como indicación geográfica. Entiendo que es por ser un sello extranjero. En Colombia es una DO. A su vez, esta DO, que me parece también importante aclararlo, en Colombia abarca determinado territorio, la denominación de origen, pero después tiene 6 denominaciones de origen más que son específicas de algunos departamentos de Colombia, que le dan características organolépticas distintas a esos cafés. Digo esto porque también podría pasar en algún lugar de Argentina. Bien.
Beneficios concretos, mayor valor en el mercado, lo que se ha relevado en distintos estudios, que los sellos, los productos que tienen estos sellos de calidad pueden estar un 30% más que los genéricos. Eso no se da inmediatamente, pero en algunos casos ya se comprobó que se da. Lo mismo pasa con orgánicos. La diferenciación para que este producto se destaque dentro de otros de su mismo rubro, cuando en un mercado hay mucha oferta. La confianza y reputación, porque el consumidor va a pagar por algo que es auténtico y eso se está buscando, es la tendencia que hay en los últimos años. Y como muy importante, me parece, para estos productos es el desarrollo local, porque todos los actores que están involucrados para estos productos son pequeños y medianos productores. Entonces nosotros estamos logrando con la compra de ese producto mantener esa producción en esa zona. Y la sostenibilidad, que tiene que ver con que los pliegos de condiciones o los protocolos, todos incluyen prácticas responsables, pero además en algunos hay una protección de una especie nativa. Es el caso que vamos a ver con la presentación siguiente de Ana Laura, porque además se busca que ese monte nativo se proteja a través de estas prácticas. Lo mismo pasa también con la miel de monte nativo cordobés. Como les venía diciendo, la tendencia en los últimos años en lo que es Latinoamérica, sobre todo del 2010 en adelante, es que ha aumentado, se podría decir de manera exponencial. Los países líderes en reconocimiento son Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia. Acá considerando tanto, sobre todo en nosotros, y en Chile, los vinos, no solamente los productos alimentarios que implican nuestra ley, sino también la de vinos. Y el número de IGIDO se duplicó o triplicó en los últimos 15 años. Lo que ustedes ven ahí en el gráfico somos nosotros. Es Argentina como fue sumando sus reconocimientos desde el 2010, que es el primero, hasta la fecha. Bien, yo no mencioné antes que una de las cosas de este crecimiento tiene que ver con las políticas de valorización territorial en estos distintos países de Latinoamérica, la demanda de productos diferenciados, lo que hablábamos recién, y los acuerdos internacionales. Y ahora esto a título informativo, ¿cuáles son los acuerdos internacionales que estuvieron incluso en las noticias en los últimos años en Argentina y que incluye un capítulo de propiedad intelectual y por ende están incluidas las indicaciones geográficas y denominaciones de origen? Es el acuerdo primero Mercosur entre los Estados partes, firmado en el 2019, y en Argentina por la ley 27.766 se oficializa el 21 de octubre del 2024, es ratificado por los Estados miembros durante el 2025 y entra en vigor el 10 de enero del 2026. Todos estos acuerdos llevan mucho tiempo porque además no están exclusivamente, no son exclusivamente por propiedad intelectual. Justo este sí. Los que siguen atrás, no, es verdad. Este sí, es específico. El acuerdo está publicado y es solo para esto. Lo que además el acuerdo tiene es un apéndice con fichas, que es determinado contenido de cada una de las IGIDO, que es lo que se está haciendo el intercambio ahora con los países miembros de Mercosur. Para que justamente esto habilite que ese sello de IGIDO se reconozca en Brasil, en Paraguay y viceversa. El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, que es el que estuvo recientemente con muchas idas y vueltas, pero que se trabaja hace muchos años de negociación, se firmó el 19 de enero del 2026 en Asunción, fue ratificado por Argentina, Brasil y Paraguay, y continúa el proceso de adopción definitiva por el Parlamento de la Unión Europea. Se incorpora por ley 27.800 en Argentina el 26 de febrero del 2026, hace muy poquito. En Brasil y Paraguay el Congreso lo trató ahora y lo incorporó en marzo de este año. Y de hecho el 31 de marzo de este año, en la página oficial de Mercosur, se publica el acuerdo. Y este acuerdo tiene una entrada en vigor a partir del 1 de mayo. O sea que hay un mes, diríamos, del 31 de marzo ahora, para que todos los involucrados pongan en conocimiento a las partes respecto de cómo van a ser los procedimientos para que se cumpla justamente este acuerdo en el capítulo 13 de propiedad intelectual, subsección
4, que tiene que ver con indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Y el otro acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la EFTA, que se firmó en septiembre del 2025, pero está en proceso de ratificación legislativa por parte de los parlamentos nacionales. Esto era como a título informativo. ¿Contar algo? Oh, mínimo comentario en la implicancia práctica que tiene, porque está bueno también hacer el comentario. Por ejemplo, solo el de Mercosur, el intra-Mercosur, la implicancia práctica para Argentina es reconocer y después proteger alrededor de 150 indicaciones geográficas. Digo indicaciones geográficas como conjunto que incluye las denominaciones de origen, y el doble en el marco del acuerdo con la Unión Europea. Y a su vez eso acarrea alguna suerte de limitaciones, muchísimas posibilidades y ventajas para muchos sectores de nuestro país con relación a exportar dentro de cupos, con desgravaciones, mejoras arancelarias, pero también la necesidad de adecuar nuestras normas con relación a los nombres que se van a reconocer a los distintos mercados y países dentro del acuerdo. Entonces, determinados nombres que tienen un valor, o sea, hoy en el título de la charla hablábamos de las denominaciones de origen o el origen como valor intangible. Ya Natalia les contó que una IG no es una marca. Ambos institutos jurídicos están dentro del régimen de propiedad intelectual y ambos tienen un valor económico apreciable desde el punto de vista pecuniario económico. O sea, ¿cuánto cuesta la marca o la indicación geográfica Patagonia? ¿Cuánto cuesta la marca Champagne o la denominación de origen real? Champagne, Roquefort, Fontina, Parmesano. Y decir cuánto cuesta trae aparejado que otros que hasta el día de hoy estaban utilizando esos términos dejen de utilizarlo y tengan que salir primero a buscar una nueva denominación, después segundo a posicionar esa nueva denominación con relación al consumidor. Entonces, eso tiene un valor también, un costo de ingreso, restricción de ingreso al mercado, y lleva tiempo y lleva posicionamiento. Entonces, la implicancia, lo que yo trato de transmitirles, además de estos acuerdos en donde Argentina está obteniendo algunas y muchas ventajas, también acarrea alguna suerte de decisiones y con relación a determinados nombres que nos pone una situación práctica con relación a los acuerdos, que no es solo Argentina o el Mercosur está ingresando en estos acuerdos. Bien, y para resumir ahí cuáles son las similitudes que van a tener estos acuerdos, ahí hay un resumen que tiene que ver con el objetivo y el alcance, lo que decíamos recién, protección mutua de las IG originarias de los territorios que son partes, registradas y listadas, garantizar el origen y evitar la competencia desleal y falsificaciones, protege productos agrícolas y alimentarios y también productos no agroalimentarios, por ejemplo en el caso de Brasil tiene servicios, tiene artesanías, nosotros no, por el momento. No obliga a proteger a los que no estén registrados en ese país de origen o hayan caído en desuso. Una vez registrada o reconocida la IG no podrá considerarse de uso común, salvo que se aclaren algunos términos como genéricos, por algunas cuestiones previas de la comercialización. Hay IG que son homónimas, pueden coexistir estableciendo condiciones, y marcas anteriores pueden coexistir siempre que no induzcan error al consumidor. Ahí hay una serie de cosas que según el acuerdo se van a definir para, siempre pensando en no engañar al consumidor, igual puede haber algunas subjetividades en lo que se ponga en el rótulo. La protección se va a realizar conforme a cada sistema y práctica legal de cada país. Cada parte tiene que proporcionar los medios legales a las partes interesadas para dar cumplimiento a la protección prevista dentro de su propio sistema jurídico. Se arman comités o puntos de contacto que cada país define para el intercambio respecto a estos temas. Esto que nos parece súper importante, sobre todo a los países latinoamericanos, las partes pueden solicitar la inclusión de nuevas IG, porque a veces los acuerdos arrancan en una fecha y cuando llegan ya, de hecho, en el de la Unión Europea nosotros teníamos 8 reconocimientos, hoy tenemos 20. Entonces necesitamos que todas las otras, las 12, sean también consideradas. Y eso está previsto. Bueno. Vamos a dejar las preguntas para el final. Lo que sí ahora voy a presentar a Anita. Lo que queríamos dejar en claro, y acá lo transmitió también Pablo, es que el título tenía como una trampa, era ese activo marcario entre comillas, porque no es una marca, pero
tiene parte de su reconocimiento de protección como marca y más. Bueno, les comento, Ana Laura Sayago, que es muy buena dando charlas, yo he compartido con ella varias charlas, es muy clara. Ella es, en este caso nos representa, que representa la indicación geográfica de miel de flores de Atamisqui de Santiago del Estero. Es también vicepresidente de la Red de Mujeres Rurales, socia de la cooperativa Copsol, ¿sí? Una organización que tiene más de 32 años de trayectoria en Santiago del Estero, que se dedica al proceso y comercialización de miel, tanto en el mercado interno como externo, y junto al desarrollo de comunidades del Gran Chaco Americano de Argentina, ¿sí? Así que la idea es que ella nos cuente como una aclaración que la IG de Miel de Flores de Atamisqui tuvo el reconocimiento en el 2024. Ellos ya tenían su marca de miel Guaire que ya exportaban, y lo que decidieron es trabajar, entre otras mieles que elaboran como cooperativa, darle la importancia que tenía esta miel que provenía mayormente de las miel de flores de Atamisqui. Bueno, adelante Ana Laura, muchas gracias por acompañarnos. Me toca hoy contarles un poco de cómo llegamos desde el Monte Santiagueño a una mesa en Osaka. Osaka, Japón, por quienes quizás no conocen, nosotros desde hace muchos años veníamos detrás de un gran sueño que era poder exportar nuestra propia miel, ¿no? Envasada en origen con nuestra marca y nuestra identidad propia, que puedan conocer los consumidores que habitualmente en el mundo se consume la miel argentina, pero muchas veces no se sabe que es argentina. No se sabe de qué parte de Argentina tampoco, ni qué características tiene, porque muchas veces nuestras mieles en general y el contexto mundial del commodity hace que se mezclen con otras mieles, ¿no? Entonces, realmente nosotros cada vez que enviábamos algún embarque, que trabajábamos con los productores, siempre pensábamos y meditábamos un poco el hecho de nos gustaría que nos conozcan, ¿no? Porque al fin y al cabo la trazabilidad es una marca y es una forma de conocer de dónde proviene un alimento, y en este caso algo tan noble como lo es la miel, ¿no? Em, Solo Nati, para confirmar, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Sí, se escucha bien. Ok. Y entonces, de esta manera, nosotros realmente buscábamos agregar valor, ¿no? Era como nuestro sueño, las cosas que nos desvela, y hoy en día también siempre es muy complejo porque a veces desde las economías regionales o desde las pequeñas escalas o las pymes, el hecho de comunicar, el hecho de tener tu etiqueta, saber cómo tener un buen marketing es un desafío y es un cuello de botella. Y creo que nosotros lo logramos, y bueno, desde en realidad hace muchos años venimos trabajando con varios productores en todo Santiago del Estero, Chaco y Salta, pero en Santiago del Estero está nuestra planta, está nuestro origen y está en las primeras comunidades con las cuales empezamos a hacer de forma profesional apicultura. Lo que nos sucedió, y aquí quiero ser un poco anecdótica porque hacer una miel monofloral, la cual deviene de la marca o en realidad la denominación de flores de Atamisqui, es muy complejo, ¿no? Quiero ser muy, muy exacta en esto porque generalmente las mieles que consumimos en Argentina, la mayoría de ellas son multiflorales, lo cual no quiere decir obviamente no estoy hablando acerca de la calidad, porque las mieles argentinas son excelentes en toda la vasta Argentina que tenemos, sino que encontrar una miel monofloral de una especie nativa es realmente todo un experimento, ¿no? Y lleva mucho tiempo de dedicación del productor en aprender a separar la miel en el momento exacto de la floración, a donde las abejas visitan a las plantas, ¿no? Lo digo de una forma muy sencilla, pero el atamisqui en este caso es un arbusto nativo que florece generalmente a finales de octubre hasta las primeras semanas de diciembre. Se llaman ventanas de floración, donde nosotros muy atentos nos dimos cuenta que durante esa época del año la miel que cosechábamos era muy diferente. Tenía un aroma diferente, un color diferente, tenía un sabor muy particular.
Entonces, con el tiempo, bueno, empezamos como a tratar, ¿no?, de diferenciarla cada vez más y decir, bueno, esto es una cosecha muy especial, y hasta que también hicimos los análisis polínicos y nos dimos cuenta que durante esa ventana de floración, las mieles que cosechábamos en Santiago del Estero en determinadas partes tenían más del 80% de polen presente de esa especie botánica en la miel. Esto quiere decir que la miel se cataloga como una miel monofloral cuando tiene más del 45% de polen, y nosotros teníamos el 80%. Entonces, había algo que hacer ahí, ¿no? Y otro de los temas que también me parece muy interesante aquí de por qué del monte santiagueño es porque el atamisqui es un arbusto nativo que no se cultiva, ¿no? Por ende, también hacer una miel monofloral de este atamisqui, de esta especie botánica, es como una especie de suerte del azar, ¿no?, de que haya en Santiago del Estero una vasta cantidad de atamisqui presente en el monte, ¿no? Porque nosotros recorremos muchos kilómetros en el norte argentino y conocemos muchos campos, y la verdad no existe la cantidad de presencia de atamisqui en otros lugares como aquí, ¿no? Dicen mucho también de la planta o el árbol del algarrobo, que muchos no sé si lo escucharon nombrar. También dicen que en Santiago del Estero es uno como de los epicentros donde más cantidad de algarrobos hay, ¿no? Entonces se puede pensar que puede haber otras monoflorales rondando por ahí. Y lo que nos sucedió es que tuvimos unas pequeñas pruebas en el año 2022 con un cliente que demandaba, digamos, nuestra miel. En ese momento no teníamos la IG, pero sí teníamos nuestra marca lista para exportación, ¿no? Y nosotros siempre nos especializamos en la diversidad de mieles monoflorales y las mieles del Gran Chaco americano, entonces nuestra marca necesariamente propone al consumidor una colección de mieles del monte nativo, ¿no? Entonces hicimos un primer envío de unos 2.000 frascos a este cliente, y en el medio de ese suceso, hasta el 2025, eh, logramos la indicación geográfica, y entonces hicimos como un cambio bastante rotundo, y también mucho tiene que ver el equipo, digamos, del ministerio, y ahí, bueno, junto con Nati, con Pablo, con Majo, quienes los conocen, la verdad que nosotros sentimos mucha intención, y sobre todo nos sentimos muy alentados a tener el trabajo y a la vez también el apoyo de lograr poner el sello, llegar a consensuar con el consorcio que se armó, digamos, de la indicación geográfica, y también poder presentarlo para obtener la ley nacional que lo proteja. Entonces, como pueden ver, este es el arbusto que está en uno de los medios de caminos rurales que están en Santiago del Estero. Son flores blancas muy pequeñitas. Nuestro sello intenta transmitirlas para que se noten un poco. La flor que presentamos en el sello es la flor del atamisqui. Esta es nuestra planta de proceso en Santiago del Estero, en La Banda, donde actualmente me encuentro. Tenemos una fraccionadora especializada, digamos, para poder etiquetar y envasar la miel hasta con microlotes y micro cosechas. De hecho, nuestra planta está muy preparada para poder separar cosechas. Por eso van a ver como esos tanques grisáceos que se ven ahí de acero, pequeñitos, porque la idea es poder separar estas cosechas, ¿no? Y es así que llegamos en el año 2025, después de un trabajo súper rápido, ágil y súper acompañados, en lograr traducir primero nuestras etiquetas para nuestro cliente. Al principio estaban hechas en inglés, después decidimos traducirlas al japonés para realmente poder hablar el mismo idioma que los consumidores en Japón. Y pudimos agregar en la etiqueta, en el nuevo lote de las etiquetas que hicimos imprimir, ya los sellos de indicación geográfica y obviamente el sello de flores de atamisqui de Santiago del Estero. Otra de las particularidades que les comentaba es que nosotros certificamos orgánico, entonces también se llevan el sello orgánico. Lo que sí me pregunto es si ese 5% de diferenciación capaz puede aplicar al 5% de orgánico. Eso es algo que me lo consulto y lo hemos charlado con Majo, pero hoy en día cuando exportamos tenemos solo un 5%, generalmente primero es del orgánico. El del sello de la IG no es algo que se suma, digamos, a ese 5%. Y después, otro de los puntos que me parecía a mí importante comentarles como experiencia del trabajo que hicimos en la cooperativa y con los productores de la IG y también con el ministerio, es que este cliente
tuvo la particularidad de querer consolidar junto con nosotros la exportación directa en la aduana de Santiago del Estero. Quiero aclarar aquí que nosotros no sabíamos lo activa y tampoco entendíamos mucho este trámite porque siempre, todos sabemos desde las provincias y del interior, la consolidación se da en el puerto de Buenos Aires. Entonces, para nosotros fue como todo un descubrimiento con estos 9 pallets que enviamos, de poder consolidarla en Santiago del Estero y estar muy acompañados junto con el Ministerio Provincial y la provincia, de tener como este producto fraccionado en origen con el sello de identificación geográfica y poder sacarlo directo desde nuestra provincia, ¿no? Consolidamos el contenedor ahí, entonces, bueno, viajó después, salió por Mendoza, así que fue una experiencia muy interesante y nos dio mucho orgullo porque realmente es como llevar todo el valor agregado a que pueda quedar en el origen. Entonces sentimos que es como un hito muy importante para las economías regionales y sobre todo para las pymes o los pequeños grupos de productores que muchas veces sienten que tienen pequeñas cantidades y que no pueden exportar. Yo creo que cada vez más Argentina se está especializando en estos mercados de nichos o en los alimentos premium que podemos hacer y desarrollar y realmente ver lo que es posible, ¿no? Nosotros aquí me parecía como muy interesante terminar un poco la experiencia y hacer un hincapié en que realmente nosotros aprendimos en este tiempo, porque es un proceso de aprendizaje muy largo, y eso tengo que ser muy honesta, no es algo que se hace de la mañana al otro día, sino que realmente lleva tiempo, pero bueno, vale la pena al menos hacer pasos muy, muy concretos, muy sólidos, pensar mucho en el último eslabón, que es la comercialización, porque a veces sin la comercialización no lo podemos traccionar a todo ese proceso de conocimiento, de generación de valor, de marketing, hasta incluso de sostenimiento de los equipos que trabajan para esto. Entonces, nosotros realmente entendemos que para que una persona o un consumidor al otro lado del mundo pueda entender qué es la miel de flores de Atamisqui, necesitamos comunicar más, necesitamos traducir más y sobre todo empezar a compartir los alimentos y sentirnos orgullosos del valor local, ¿no? Creo que los argentinos siempre somos a veces bastante tímidos al decir que podemos ser el país más grande del mundo. Entonces creo que realmente los alimentos son una gran bandera para llevar a diferentes lados del mundo y que mejor con marcas locales que puedan ser transmitidas con el más alto valor en el mundo, ¿no? Después, en noviembre, invitarlos a todos, festejamos el mes de la Atamisqui. Este es un flyer que colgamos en todos los puntos de venta que tienen miel de flores de Atamisqui vendiendo en el mercado local, y cada día más estamos buscando nuevas provincias, nuevos distribuidores, nuevos puntos de venta que quieran sumarse como parte de nuestros clientes y, bueno, colegas para poder vender estas mieles.